Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 244, no era que Tondi no hubiera pensado en llegar a la torre y apagar la máquina. Pero sabía que no sería fácil. Al fin y al cabo, la persona detrás de todo esto seguramente intentaría detenerlos. Simplemente no esperaba que un portal tan grande pudiera mantenerse sin energía externa. Aunque ya no crecía, seguía siendo lo suficientemente grande como para permitir que una cantidad masiva de alienígenas lo atravesara a cada instante, lo cual no era una gran mejora. Pero sí, ahora claramente no podían permitirse quedarse atrás. Necesitaban llegar y alcanzarlo, aunque eso también era un problema. Porque estaban en constante retirada, siendo forzados a retroceder lentamente mientras intentaban defender a los civiles que huían. Sin mencionar que el creciente número de enemigos no les facilitaba llegar a la torre. Ni siquiera los militares fueron de mucha ayuda. Claro, era mejor que nada, y más vale tarde que nunca, pero los cazas no eran lo suficientemente ágiles como para enfrentarse a los más pequeños, y los grandes causaron mucha devastación incluso al caer sobre la ciudad. Tony se agachó tras los restos de un rascacielos, mientras los rayos de plasma quemaban el acero sobre él. Su HUD parpadeó por la interferencia del portal. Muy bien, equipo, dijo por el comunicador, intentando mantener la voz firme, se nos acabaron las buenas ideas, así que vamos a pensar en algunas malas. Necesitamos un camino a la torre Stark. No va a pasar, replicó Clint entre disparos. Apenas podemos mantener nuestro sector, y mucho menos abrirnos paso entre tres bloques de esas cosas. De acuerdo, añadió Steve, con la voz tensa por el cansancio. Cada calle es un cuello de botella. Los Chitauri se están adaptando. Ahora tienen unidades cubriendo los tejados. Avanzando a ciegas hacia el suicidio de la torre. Tony salió de su escondite y disparó hacia arriba, derribando a un volador Chitauri antes de que pudiera caer en picado. Bueno, morir sigue siendo técnicamente progreso. No es gracioso, espetó Natasha. Necesitamos un pasillo, algo lo suficientemente abierto para que Stark pueda volar sin ser destrozado. Quizás desde el río. El Hudson está atascado de escombros, interrumpió la voz de su Storm. Los restos del Leviatán bloquean la mitad del canal. Tendrías que volar por debajo o por encima de ellos, y ambas son rutas suicidas. Puedo abrirme paso. Ofreció Johnny, con la voz entrecortada por el viento impetuoso. Negativo, ordenó Cap inmediatamente. Necesitamos que mantengas a esos civiles a cubierto, Storm. Que nadie se mueva hasta que estemos a salvo. Tony flotaba sobre una intersección destruida, con humo elevándose bajo sus botas. Muy bien, pensemos en algo más sencillo. Ruta terrestre. Si dividimos las fuerzas, mala idea, interrumpió Logan por el comunicador. Estas cosas cazan en manada. Si te separas, mueres. ¿Nos movemos juntos o no nos movemos? La voz de Nightcrawler le siguió, tranquila pero débil a través de la estática. Nos superan en número 20 a 1. Ni siquiera puedo teletransportar a tantos a la vez. Quizás si los distraemos, eso es. Se oyó la voz de Johnny. Kurt puede teletransportar a Stark y comprobarlo, a ver si podemos desactivarlo. Mala idea. Estarán solos tras las líneas enemigas, y Stark no puede controlar las máquinas mientras lucha. Necesitamos suficiente potencia de fuego con él para encargarnos de cualquier cosa que proteja a la máquina. Steve descartó la idea rápidamente. Entonces nos abriremos paso luchando, dijo Tony. Yo iré al frente. Cap, tú mantén el terreno despejado, y que alguien le diga a Hulk que haga un agujero, literalmente. Ya estoy en ello, murmuró Natasha. El sonido de algo enorme rugiendo de fondo le respondió antes de que pudiera terminar. A una cuadra de distancia, uno de los leviatanes se estrelló contra un edificio y se topó con un puño verde del tamaño de un coche pequeño. La onda expansiva recorrió la calle, lanzando escombros y cuerpos alienígenas como si fueran papel. Hulk rugió de nuevo, agarró un deslizador Chitauri en el aire y lo arrojó contra otro. Sí, dijo Clint secamente. Es una forma de despejar el tráfico. Tony volvió a elevarse, atravesando el campo de batalla y marcando la torre en su HUD. No estaba lejos, quizás a una docena de manzanas, pero bien podría haber estado a un mundo de distancia. La nube que se interponía entre él y ella parecía interminable. Muy bien, ese es nuestro hueco, dijo. Si empujamos mientras Hulk hace ruido, podríamos alcanzar, se detuvo. Sus sensores se activaban. Genial, murmuró. Se están adaptando de nuevo.
Las formaciones Chitauris movieron en el aire, plegándose como bancos de peces. Su fuego se volvió coordinado, casi quirúrgico. O estaban aprendiendo, o alguien les estaba dando órdenes. Fuera lo que fuese, no era bueno. Capitán, advirtió Tony, ya no se limitan a atacar objetivos al azar, sino que están empezando a realizar barridos. Ya lo veo, gruñó Steve. Todos, retrocedan a la intersección de la 49. Formación cerrada. Una descarga de plasma alienígena atravesó la calle, haciendo volar pedazos el pavimento. Steve se abalanzó sobre un autobús destrozado, levantando su escudo justo a tiempo para bloquear otra explosión. Natasha cubría el lado izquierdo, disparando con precisión y rapidez. Las flechas de Clint volaban por encima. Algunas explotaban en pleno vuelo, otras liberaban redes eléctricas que enredaban a los voladores. Era un caos coordinado que apenas se sostenía. La voz de Sue volvió a sonar, tensa. Puedo retener a los civiles unos minutos más, pero no puedo moverlos sin cobertura. Entonces, llévenlos bajo tierra, igual que el resto. Si no pueden llevarlos al metro, usen las alcantarillas. Bien, pero será mejor que no nos tires la calle encima entonces. Dijo, con la voz quebrada por el peso de la energía que golpeaba su campo de fuerza. Tony aceleró más, disparando hacia las calles. Jarvis, dame una estimación de potencia actualizada. Queda 24%, señor. Tony conocía bien su reactor actual. No era realmente una fuente de energía ilimitada, no como él lo usaba. Llegado a un punto, se sobrecalentaba y tenía que apagarse para recuperarse, al menos cuando su producción era alta durante demasiado tiempo. Así que no era que se le fuera a acabar, solo que necesitaba un descanso, lo cual era difícil en esta situación. Aunque si lograban pasar, pensó que no necesitaría gastar mucha energía mientras trabajaba en la máquina. Con suerte, eso le daría al reactor la oportunidad de enfriarse y a su energía de recuperarse. La estática inundó las comunicaciones, seguida por la voz de Fury. Áspera, aguda y baja. Stark. Capitán. ¿Alguien me escucha? Le escucho, director, respondió Capitán. Seguimos en la lucha, pero es intensa. No podemos llegar a la torre. Hay demasiados. El tono de Fury era más frío de lo habitual. Será mejor que encuentres una solución. Se me están acabando los favores, y los altos mandos de arriba están perdiendo la paciencia. Tony frunció el ceño. Define se me acabó la paciencia. No tenemos opciones, corrigió Fury con gravedad. El Estado Mayor Conjunto acaba de votar para autorizar un ataque táctico. Silencio. Toda la comunicación se congeló. Incluso los disparos de fondo parecieron apagarse por un instante. Steve fue el primero en hablar. ¿Te refieres ahí? Una bomba nuclear, dijo Fury con sequedad. Están preparando una ahora mismo, un portaaviones en el Atlántico. Creen que es la única manera de contener la propagación. La voz de Natasha se quebró entre la estática. ¿Contenerlo? Vaporizarán media ciudad. No les importa, dijo Fury. Creen que la alternativa es peor. Y no se equivocan. A pesar de la cantidad de personas que quedan en Nueva York, muchas se han dispersado, moviéndose hacia el sur y el oeste, y grupos más pequeños se han separado claramente hacia los principales centros de población. Esto pronto podría extenderse de Nueva York a todo el país. Tony apretó la mandíbula, volando más alto para contemplar la magnitud del caos que se extendía abajo. El horizonte en llamas, el portal que derramaba luz sobre el mundo, la flota alienígena que seguía atravesando. Por una vez, no tenía una ocurrencia preparada. Díganles que se retiren, ordenó Steve. Nos encargamos. No lo estás controlando, replicó Fury. Llevas casi una hora luchando y el portal sigue abierto. Tienes una última oportunidad para arreglar esto antes de que alguien tome una decisión de la que no puedas retractarte. Entonces ganemos tiempo, dijo Tony apretando los dientes. Solo, danos 5 minutos. Puedo llegar. Puedo detenerlo. Lo intentaré, dijo Fury. Pero es lo único que puedo hacer. La línea se cortó. Por un instante, solo hubo viento y el tenue zumbido de los propulsores de Tony. Luego, el mundo rugió de nuevo. Disparos, plasma, gritos, el incesante chillido de los motores en lo alto. La voz de Tony regresó a la frecuencia del equipo, ahora más baja. Muy bien. Ya lo oíste. Tenemos 5 minutos antes de que esto se convierta en un cráter. Aprovechémoslos. ¿5 minutos? Murmuró Clint. Ni siquiera puedo hacer café en 5 minutos. Entonces dispara más rápido, respondió Natasha mientras ya se movía. Steve se bajó del autobús, con su escudo brillando bajo el resplandor del portal. Todos, a moverse.
Tomamos la torre o moriremos en el intento. Como uno solo, avanzaron a través del humo y las llamas, hacia la torre Stark, el corazón de la tormenta. El avance fue una agonía. Cada paso se pagó con sudor, humo y sangre. Cab lideraba desde el frente, con el escudo alzado, mientras arrasaba con las filas Chitauri. El sonido del plasma desviándose del vibranium era como un martillo contra el acero. Natasha se movía con él, un fantasma en el caos. Sus pistolas se vaciaban solo para que ella pudiera recoger armas alienígenas del suelo y contraatacar el doble de rápido. Clint cubría sus flancos, las flechas silbaban en el aire en rápida sucesión, las explosiones recorriendo la avenida en ráfagas rítmicas y apretadas. Tony lanzó una lluvia de fuego desde arriba, con sus propulsores rugiendo mientras ametrallaba la calle. Sigan adelante. No se detengan por nada. Jarvis, dame una línea directa a la torre. Calculando el vector más seguro, no hay ningún vector seguro. Espetó Tony. Solo encuentra al que me mate al último. Abajo, los 4 fantásticos luchaban con furia. Ben Grimm arremetía contra los coches volcados, usándolos como arietes. Todos los Chitauri que alcanzaba permanecían en el suelo. Johnny abrasaba el cielo sobre él, su rastro de fuego alejaba al enjambre del suelo mientras su protegía a los pocos civiles que aún huían. Sangraba por la nariz, sus campos de fuerza brillaban débilmente, pero resistieron. Hulk era la punta de lanza. Cada golpe que lanzaba resonaba en la calle, y cada vez que un leviatán se lanzaba, él saltaba a su encuentro, desgarrando su armadura con las manos desnudas. Pero incluso Hulk sangraba ahora. El plasma manchaba su piel verde de negro. Ya casi llegamos. Gritó Kat con voz ronca. La torre ya era visible a través de la neblina. Su fachada de cristal agrietado reflejaba el azul vibrante del portal. Tony, esa es tu ventana. Tony se lanzó en picado, abriéndose paso entre un escuadrón de jinetes Chitauri, vaporizándolos en un destello de luz blanca. Lo veo. Puedo alcanzarlo, a tu derecha. Gritó Clint. Tony giró, demasiado tarde. Una explosión le dio de lleno en el costado, estrellándose contra los restos de una valla publicitaria. Su HUD se descontroló. ¡Ay, está bien! Estoy bien. Me duele todo, pero estoy bien. Concéntrate. Ladró Natasha. Ya casi, los sensores de Tony se pusieron rojos en todo el tablero. Oh, no. No, 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 Stark. Preguntó Capitán. No respondió. No podía. Estaba viéndolo pasar. El portal pulsó, una vez, 2 veces, y luego de esa herida ardiente en el cielo surgieron sombras. Formas colosales que se retorcían y giraban mientras se abrían paso. Un leviatán. Luego otro. Luego otro. Luego más. Demasiados para contar. Docenas. Se abalanzaron como serpientes que abrían el mar, cada una tan grande como para arrasar una manzana de la ciudad, con sus armaduras brillando con metal y fuego alienígenas. El cielo se desvaneció bajo ellos, sus alas tapando el sol. Dios mío, susurró Sue. Su campo de fuerza parpadeó. Hay demasiados, retrocedan todos. Gritó Steve, con la voz entrecortada por el esfuerzo. Retrocedan ya. Pero ya no había ningún lugar a donde ir. Las calles eran escombros, el aire estaba cargado de polvo y llamas. El rugido de los leviatanes ahogaba los gritos, los disparos e incluso el estruendo de los puños de Hulk. Capítulo 245. Un leviatán ya era una pesadilla. Pocos entre ellos podían enfrentarse a uno, mucho menos ganar sin riesgo y daños colaterales significativos. Mucho menos, lidiar con tantos, era una pesadilla hecha realidad, una situación verdaderamente desesperada, no podían posiblemente atravesar esa pared de monstruos que venía hacia ellos. Peor aún, esta probablemente era su propia oportunidad, si no lograban abrirse paso ahora, serían rechazados, tendrían que pasar quién sabe cuánto tiempo tratando de lidiar solo con estos, y ninguno de ellos se hacía ilusiones de que no vendrían más durante ese tiempo. El único momento, la única oportunidad que tenían, parecía haberse esfumado y la desesperación comenzó a instalarse. ¿De verdad fue esto? ¿Será la ciudad de Nueva York alcanzada por una bomba nuclear? ¿Y una disparada por el propio ejército estadounidense? Parecía una situación horrible, tener que destruir su propia ciudad, matar a su propia gente, todo para detener la invasión. Pero Fury no les había mentido. La situación se estaba descontrolando rápidamente. Ya no se limitaba a Nueva York. La zona circundante también estaba bajo ataque, y el enemigo seguía expandiéndose. No había ninguna duda. La situación era realmente desesperada. Retrocedan todos. Gritó Steve, con la voz entrecortada por el esfuerzo. Retrocedan ya. Pero ya no había ningún lugar a donde ir.
Las calles eran escombros, el aire estaba cargado de polvo y llamas. El rugido de los leviatanes ahogaba los gritos, los disparos e incluso el estruendo de los puños de Hulk. Una paloma se estrelló contra la calle junto a ellos. La onda expansiva hizo que los coches salieran volando por los aires. Otra se estrelló contra un rascacielos cercano, rompiendo los cristales en 1000 pedazos brillantes. Natasha rodó detrás de una cabina destrozada, recargando con manos temblorosas. Clint aterrizó a su lado, respirando con dificultad. ¿Y cuál es la jugada, jefe? Steve no respondió de inmediato. Miró la torre, tan cerca, y luego la grieta. Sus hombros se hundieron ligeramente bajo el peso de todo aquello. Tony seguía en el aire, zigzagueando entre los gigantes, con todas las alarmas de su traje sonando. Jarvis, necesito un plan, lo que sea. No hay caminos que sobrevivan, señor, dijo Jarvis en voz baja. Bueno, eso es reconfortante. Señor, si me lo permite, ahora no, Jarvis. Algo lo golpeó por detrás. La cola de un leviatán lo rozó en pleno vuelo. Giró como un loco por el aire, con el metal chirriando, hasta que se estrelló contra un edificio. La estática llenó su visor. Tony. Gritó Steve. Háblame. No hay respuesta. Holly gritó desde abajo, saltando hacia una de las bestias, solo para ser aplastado como un insecto, estrellándose contra 2 edificios en una columna de humo. Ben Grimm intentó mantenerse firme, pero cuando 3 más cayeron juntos, incluso él tuvo que retirarse. Johnny se estaba apagando, su fuego se atenuaba contra la oscuridad interminable del enjambre. Y el Portali siguió enviando un enjambre interminable de jinetes Chitauri. Este era el horror de la raza Chitauri, una legión casi interminable, un enjambre que descendería sobre un mundo y mataría hasta que los llamaran. No temían a la muerte, no temían a nada, no conocían el miedo, solo obedecían sus órdenes. Más máquinas que cualquier otra cosa, pero mucho más fáciles de reemplazar. Capitán, dijo Natasha en voz baja, con su voz apenas audible a través de la estática, no podemos ganar esta. Steve apretó los dientes. No podemos dejar de ganar. Volvió a levantar su escudo, tembloroso, abollado, agrietado en los bordes, y plantó los pies en la calle como si eso solo pudiera detener la marea. A su alrededor, los demás se reagruparon. Heridos, sangrando, exhaustos. ¿Y aún en pie? Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. El enjambre arriba, la luz del portal, la tierra misma temblando. Entonces los leviatanes rugieron al unísono y comenzaron a sumergirse. El cielo se abrió de par en par, mientras cientos de toneladas de carne y metal alienígena se precipitaban hacia ellos como montañas derrumbadas. No había tiempo para correr. Ninguna esperanza de refugio. Ni siquiera los sistemas de Tony pudieron localizarlos a todos. Eran demasiados. Miró a través del humo a su equipo y a sus amigos, y se dio cuenta de que no quedaba nada por hacer. Cap, susurró Tony con voz débil. Creo que es aquí. Steve exhaló una vez. Entonces, aprovechémoslo. Los leviatanes llenaron el cielo. El aire se estremeció con la fuerza de su descenso. Y luego las nubes se abrieron. Un rayo de luz, puro, dorado y sagrado, descendió desde los cielos. El primer leviatán nunca tocó tierra. Se desintegró en el aire, atomizado en un instante. El enjambre entero, casi imparable en un instante, quedó reducido a menos que polvo al siguiente. Un único rayo de luz brillante había destruido lo que momentos antes parecía el fin del mundo. Todos los Chitauri en el aire se congelaron, como si todo el campo de batalla hubiera olvidado cómo moverse. Los Vengadores también se congelaron, con la mirada fija en el oeste. Allí, una estrella brillante flotaba en el aire, moviéndose hacia ellos a gran velocidad. ¿Jarvis? ¿Es eso? Preguntó Tony, y Jarvis lo amplió rápidamente, permitiéndole verlo con claridad. No era una estrella, sino más bien un escenario brillante de oro y plata, con extraños anillos en forma de media luna y otras formas conectadas o que volaban independientemente. Era una tecnología que jamás había visto. Pero teniendo en cuenta quién estaba en ese edificio, ese escenario dorado, no pensó que fuera tecnología en absoluto. Y sobre ese escenario radiante estaba ella. Armadura blanca y plateada con ribetes dorados, larga cabellera dorada que ondeaba como la cola de un cometa, ojos del color de un fuego esmeralda templado. Su capa brillaba como una cascada de luz, y su presencia transmitía tanto la quietud del cielo como el peso del juicio. Arturia Pendragon había llegado y lo había hecho con estilo. Tony contuvo la respiración al intentar estabilizarse en el aire. Entonces, una sonrisa seca y cansada se dibujó en su rostro.
Maldita sea, murmuró, exhalando con algo que sonaba entre risa y alivio, yo estaba preocupado de que llegara tarde. Por primera vez ese día, el peso que pesaba sobre sus hombros desapareció. Cuando Tony dejó escapar un suspiro, el mundo también pareció recuperar el aliento, y los Chitauri recobraron la cordura. Innumerables de ellos acudieron de inmediato a su plataforma voladora, decenas de miles provenientes de todas direcciones, además de casi un centenar de leviatanes gigantes. Una alineación que podría aplastar naciones, pero Tony no vio miedo en el rostro de Arturía, ninguno en absoluto. Ella simplemente abrió los brazos y comenzó a hablar. Su voz llegó lejos, cubriendo la ciudad, sus palabras eran tranquilas y lentas, como si no hubiera un ejército corriendo hacia ella. Por el pacto del cielo, elevo el estandarte de los reyes. Que aquellos que desafían la luz sean juzgados bajo su corona. Oh firmamento dorado, abre tus puertas, oh estrellas que velaron por el hombre, recuerden su juramento. Porque yo soy la que gobierna entre el cielo y la tierra, el león coronado por la misericordia y la ira. Levántate ahora, Ehangwen, trono del amanecer sagrado. Brilla y deja que lo falso sea deshecho. Cuando las últimas palabras salieron de sus labios, la luz explotó desde la parte posterior de la plataforma, innumerables rayos de luz sagrada y rayos de poder divino llenaron el aire. El cielo mismo se enciende, no con fuego, sino con luz divina, como si el amanecer mismo hubiera descendido. Ese resplandor sagrado envuelve a cada leviatán, a cada chitauri, a cada máquina de la oscuridad, disolviéndose sus formas en partículas de luz. No fue destrucción. Fue borrado. El resplandor barrió la ciudad como una marea y cuando finalmente pasó, reinó el silencio. El humo se había disipado. El cielo, momentos antes una cicatriz negra y violeta, volvía a ser azul claro, surcado solo por la luz. Y abajo, Nueva York seguía en pie, llena de cicatrices, sí, pero entera. Todos los seres humanos en el suelo, soldados, héroes, civiles, se quedaron paralizados, incapaces de hablar. Incluso Hulk se detuvo a mitad de un rugido, parpadeando ante el horizonte brillante. Tony flotaba en el aire, observando las lecturas de su HUD mientras procesaban a toda prisa lo que acababa de ocurrir. Sus sensores se habían paralizado. No quedaba nada a lo que apuntar. Nada contra lo que luchar. Se rió, en voz baja y sin aliento. De acuerdo, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Menuda entrada. Abajo, Steve bajó lentamente su escudo. La luz se reflejó en la estrella grabada en su superficie, brillando con más intensidad que nunca. Miró la figura dorada que se alzaba sobre el mundo, con su espada aún brillando tenuemente por el acto divino que había desatado. ¿Es eso y? Empezó, pero se detuvo, incapaz de encontrar las palabras. Es Arturía, susurró Natasha. Caramba. Exclamó Johnny. Sabía que se suponía que era poderosa, pero eso. Eso es otra historia. Ni siquiera Steve pudo atreverse a decir algo sobre su lenguaje grosero, no en ese momento, porque esa visión era realmente increíble. Sin embargo, tras unos instantes, los rugidos volvieron a llenar el aire. Si bien esa explosión había aniquilado a innumerables Chitauri, millones habían logrado cruzar la puerta, así que aún quedaban muchos. Algunos se movieron hacia Arturía, en grupos más pequeños, más dispersos como para evitar su ataque de área de efecto, mientras que la mayoría simplemente la ignoró y en su lugar regresó a matar civiles o abandonó el área por completo. Después de todo, no importaba lo poderosa que fuera, lo devastador que hubiera sido ese ataque, ella era solo una mujer, incluso si era una diosa, no podía estar en todas partes a la vez. Aún así, la esperanza surgió una vez más. Los héroes que habían estado a punto de morir segundos antes ahora se erguían más altos, con la luz divina reflejándose en sus ojos. Por primera vez desde que se abrió el portal, la lucha parecía ganable, posible. Tony exhaló temblorosamente, en voz baja por el comunicador. Muy bien, equipo. No desperdiciemos el milagro. Steve apretó con más fuerza su escudo. Ya lo oíste. Nos movemos ahora, mientras ella atrae el fuego. Por fin, murmuró Clint, lanzando otra flecha. Un dios que está de nuestro lado. No le eches mala suerte, respondió Natasha mientras corría por la calle destrozada. La luz de Hangwen aún bañaba la ciudad, su resplandor atravesaba el humo, pero nuevas sombras se agitaban en sus bordes. Los Chitauri se estaban reorganizando. Ahora eran menos una horda y más un ejército coordinado. Se arremolinaban alrededor de la posición de Arturia como insectos alrededor de una llama, pero cientos se dispersaron hacia la ciudad, con movimientos erráticos, desesperados, implacables.
Los rugidos de una nueva ola de leviatanes que atravesaban el portal solo reforzaron la necesidad de cerrar el portal. Después de todo, si el enemigo seguía viniendo así, aparentemente infinito en número, entonces no importaba cuán fuerte fuera Arturía. Arturía levantó la mirada hacia él, tranquila pero firme, el halo dorado detrás de ella ardía más brillante. Tony se inclinó bruscamente hacia la torre, con el HUD parpadeando mientras observaba el campo. Acaba de vaporizar una especie entera en menos de 10 segundos, dijo en voz baja. Y aún no hemos terminado. Que alguien me diga si eso es justo. La voz de Steve llegó por el comunicador, firme de nuevo. Un soldado que encontraba un propósito en el caos. No debería ser justo. Debería haber terminado. Muévanse. Capítulo 246. Sigue adelante. La voz de Steve interrumpió la estática. La torre está justo enfrente. Se movieron entre los escombros a ráfagas, de punta a punta, cuadra a cuadra. Tony proporcionaba apoyo aéreo mientras el resto avanzaba a pie. El aire olía a ozono y metal quemado. Cada paso crujía sobre vidrios y fragmentos de armadura alienígena que aún silbaban por el calor. Jarvis, dijo Tony, dame la integridad estructural de la torre. ¿Qué tan mal está? Mal, señor. El 74% está comprometido. Pero sigue en pie, por los pelos. Sí, esa es mi chica, murmuró, forzando una sonrisa. Natasha y Clint abrieron el camino a través de un vestíbulo medio derrumbado, con las armas desenvainadas. La zona parece despejada, dijo Clint, observando las sombras. Por ahora. Por ahora nunca significa lo que yo quiero, respondió Natasha, moviéndose hacia el hueco del ascensor. Subimos por las escaleras. Se acabó la luz. Claro que sí, dijo Johnny, con una llama titilante alrededor de sus manos. ¿Para qué escalar si podemos volar? Porque no todos podemos prendernos fuego, genio, retumbó Ben, apartando con el hombro una viga de soporte retorcida. Para cuando llegaron a los pisos superiores, la batalla exterior se había convertido en un trueno lejano. Tony aterrizó con fuerza junto a ellos, con la armadura chamuscada y chispeando, pero funcional. Está bien, dijo jadeando levemente, momento de la verdad. El piso superior había sido modificado toscamente, incluyendo un agujero en el techo por el que fluía libremente el haz de luz azul que conectaba con el portal superior. Y ese haz provenía de la máquina en el centro de la habitación. Era un dispositivo relativamente grande, conectado a la línea eléctrica principal de la torre, aunque Tony sabía que ya no recibía energía de ella. Además, estaba rodeado por lo que parecía ser un campo de fuerza azul, probablemente para protegerlo de daños. Algo que Tony probó rápidamente disparando una ráfaga directamente hacia él. El rayo repulsor impactó la barrera justo en el centro. Ni siquiera se onduló. En cambio, la energía rebotó, dispersándose en todas direcciones. Las ventanas tras ellos se hicieron añicos bajo la explosión reflejada, y Tony salió despedido hacia atrás, estrellándose contra un pilar de soporte. Está bien, ay. Gruñó, con la armadura crujiendo por la estática. Eso es nuevo. Jarvis, análisis. Composición energética desconocida, señor. La superposición de frecuencias sugiere irradiación de Tesseract mezclada con un patrón de interferencia neuronal. ¿Neural? Tony parpadeó y se puso de pie. Espera, ¿qué quieres decir con neural? No funcionará. La voz provenía de las sombras, más allá de la máquina. Tranquila, firme, precisa. Una figura apareció bajo la luz del portal. Su silueta se extendía sobre el suelo en ruinas, enmarcada por el resplandor del Tesseract. Reed Richards. O mejor dicho, lo que quedaba de él. Su postura era rígida, antinatural, sus ojos ardían de un azul tenue, el mismo tono enfermizo que aún rondaba los pensamientos de Clint. Claro que no, continuó Reed con voz monótona pero mesurada, casi curiosa. El campo de energía al que acabas de disparar lo diseñé yo. No puedes desestabilizarlo con fuerza bruta. Obtienes su poder de algo que escapa a tu comprensión, Stark. Tony se enderezó, con el repulsor ya cargado. Bueno, siempre te enorgulleciste un poco de ser el más listo del grupo. Reed ladeó la cabeza. Era. Su sonrisa era tenue, sin vida. No, Tony. Soy el hombre más inteligente de la sala. Siempre lo he sido. Siempre lo seré. Por eso me eligieron. ¿Elegido por quién? Preguntó Steve, dando un paso al frente con el escudo en alto. Los ojos de Reed brillaron con más intensidad. Por la voluntad que guía toda la vida hacia su equilibrio. Por quien ve la enfermedad de este mundo y busca curarla. Me mostró la verdad. La entropía que los consume a todos. Me ofreció claridad. Ben dio un paso adelante, apretando los puños.
Reed, no hagas esto. La mirada de Reed se posó en él. Por un instante, su expresión vaciló, y luego se endureció. Ben, deberías estar agradecido. El grande no discrimina, monstruo o no, todos tienen las mismas posibilidades de sobrevivir. Bueno, ya está, gruñó Johnny, encendiéndose por completo. ¿Quieres pelea, Doc? La tienes. Las llamas rugieron a su alrededor, pero antes de que pudiera atacar, el brazo de Reed se extendió, estirándose como un látigo y golpeando a Johnny contra la pared con tanta fuerza que la destrozó. No, dijo Reed con frialdad. No puedes ganar. ¿Quieres apostar? Los repulsores de Tony volvieron a encenderse y el suelo explotó en luz. Reed se apartó rápidamente, su cuerpo estirándose, aplanándose y retorciéndose como ningún cuerpo humano debería. Un contragolpe de su brazo impactó la pierna de Tony, tirándolo al suelo. «Tony», gritó Steve, abalanzándose. Lanzó su escudo. Este rebotó en la barrera de la máquina, golpeó el hombro de Reed y regresó girando. Reed ni siquiera se inmutó. Su brazo se recompuso, intacto. No pueden detener esto. Ninguno de ustedes puede. El portal ahora es autosuficiente. El bucle de energía se alimenta directamente de los armónicos dimensionales del cubo. Alimentando el escudo desde dentro, es casi imposible desactivarlo. Ni siquiera destruir la torre cambiará nada. Está atrapada en el espacio. Miró hacia el haz que se elevaba hacia el cielo. Es hermoso, ¿verdad? Un sistema perfecto. Orden a partir del caos. ¿Orden? Espetó Natasha, disparando una ráfaga de sus pistolas. Sin embargo, Reed simplemente se estiró y contorsionó su cuerpo de maneras imposibles, dejando que las balas pasaran sin hacerle daño. Volvió la mirada hacia ella, tan tranquilo como siempre. Llamas a esto caos porque no lo entiendes. Pero yo sí. Por primera vez, veo el diseño. Veo lo pequeños que somos en realidad. Tony se obligó a incorporarse, con la armadura chispeando. Que te controlaran la mente no te ayudó en nada con tu actitud. Qué curioso, dijo Reed, estirando el brazo hacia adelante, rápido como una espada. Estaba a punto de decir lo mismo de ti. El golpe fue un ataque. Steve lo atrapó con su escudo, y el impacto lo hizo retroceder varios metros, con las botas rechinando contra el suelo. Ben cargó a continuación, rugiendo, y atravesó la pared con un placaje a Reed. Ambos se estrellaron contra la maquinaria y los escombros, doblando el acero como cartón bajo su fuerza. Por un instante, pareció que la pelea había dado un giro, hasta que el cuerpo de Reed se enroscó alrededor del brazo de Ben, sujetándolo con fuerza. ¿Aún crees que el músculo puede pensar mejor que la mente? Siseó Reed, retorciéndose. Sí, gruñó Ben, acercándolo más y luego dándole un cabezazo en plena cara. ¿Por qué no estoy pensando? Reed se tambaleó y el brillo en sus ojos parpadeó. Ahora. Gritó Steve. Tony disparó. Natasha disparó. Johnny, recuperado, desató una llamarada tan brillante que tiñó las paredes de naranja. Reed gritó, y el resplandor de la piedra mental estalló como cristal roto. La llave psíquica se rompió. Se desplomó, inmóvil, mientras el humo se elevaba de su uniforme. Durante un largo momento, nadie se movió. ¿Reed? Preguntó Ben en voz baja, acercándose. Amigo. Reed tosió una vez y abrió los ojos de golpe. El azul había desaparecido, reemplazado por confusión y horror. Ben. ¿Qué hice? Tony lo interrumpió. Puedes disculparte luego, Stretch. Ahora mismo, necesito que me digas cómo apagar esa cosa. Reed miró hacia la viga. Su rostro palideció. No puedes, Tony se quedó mirando. ¿Cómo que no puedes? Reed tragó saliva con dificultad. Porque no lo construí para detenerlo. No tiene forma remota de desactivarlo, y nada, puede penetrar el campo de fuerza que lo rodea. Es el espacio mismo, plegado y bloqueado, bloqueando la entrada. Nada puede penetrarlo, nada puede desactivarlo ni destruirlo. Durante un largo momento nadie habló. Solo el zumbido de la máquina llenaba el silencio. Un pulso profundo y rítmico que hacía vibrar toda la torre. Steve dio un paso adelante, bajando ligeramente el escudo. Así que no podemos desactivarlo. No podemos destruirlo. ¿Qué podemos hacer? Reed se puso de pie, aún inestable. Si el campo está realmente anclado en el espacio mismo, nada de lo que tengas puede penetrarlo. Es un sistema recursivo perfecto. El Tesseract regula el bucle estabiliza el portal y el portal mantiene la retroalimentación energética que alimenta el campo. La visera de Tony se abrió. Su expresión era pálida y tensa. Estás describiendo una bomba de movimiento perpetuo, Richards. Reed hizo una mueca. Esa es una forma de decirlo.
Johnny rondaba cerca, la llama se atenuó hasta convertirse en un suave resplandor. ¿Y qué? ¿Solo nos quedamos mirándolo? ¿Esperando que se canse? No va a pasar, murmuró Clint. Parece que esa cosa podría sobrevivir al sol. Tony exhaló por la nariz, paseándose. Su mente corría, sus ojos saltaban de una lectura a otra mientras Jarvis inundaba su UZ con datos. Tiene que haber una derivación. Algún tipo de desconexión manual. Reed negó con la cabeza. La contención es absoluta. Está fijada en la frecuencia dimensional del cubo. Cualquier intento de penetrarla solo inyectará más energía en el campo. La única forma de detenerla sería separar el Tesseract de la máquina. Lo cual no podemos hacer, dijo Natasha rotundamente. Por la barrera. Exactamente, dijo Reed. No, dijo Natasha sacudiendo la cabeza, debe haber una manera de apagarlo. Lo siento, dijo Reed, sintiéndose culpable, pero no lo hay. No, repitió Natasha con tono seguro. Tiene que haberlo. Ese extraterrestre que los controlaba a ti y a Clint, vino por el cubo, estoy segura. Lo que significa que no lo dejaría atrapado ahí para siempre, así que debe tener alguna forma de desactivarlo, de conseguir el cubo. Reed levantó la vista bruscamente al oír sus palabras. ¿El extraterrestre? Natasha asintió, bajando ligeramente las pistolas. El del bastón. El que te usó. No estaba aquí solo para destruir el planeta. Quería el cubo. Lo que significa, dijo Tony, entendiendo, que si quería llevárselo a su jefe, tenía que idear una forma de recuperarlo. Nadie construye un dispositivo del fin del mundo que no pueda apagar. A menos que estén locos, murmuró Clint. Tony lo miró fijamente. Es un genio del control mental. Claro que está loco. Pero también es eficiente. Y eficiencia significa control. Reed frunció el ceño, procesando la información. Había algo. El cetro emitía una energía extraña. Una vez interfirió con mi trabajo. La energía era muy similar a la del cubo, es posible que ambas se anulen, permitiéndole atravesar el escudo. Tony le espetó. ¿Dices que la varita luminosa del destino puede hacer agujeros en el campo de fuerza? No pinchar, sino invertir, dijo Reed. Si acercas y orientas correctamente la red del cetro, su fase debería cancelar el campo el tiempo suficiente para atravesar y desacoplar el cubo. Clint exhaló en voz baja. Sí. Lo conseguimos. Acerca el cetro al cubo y listo. Natasha enfundó una pistola. Entonces es sencillo. Conseguimos el cetro. Un pequeño problema, dijo Johnny, levantando la mano. ¿Quién de nosotros tiene la varita de control mental? Ben hizo una mueca. El frijolito feo con voz. Rida sintió con la mandíbula apretada. Ebony Moe. Tony negó con la cabeza. Hice un barrido de espectro completo al subir. Nada. O es invisible, intangible o tiene una alergia profunda a mi wifi. Reed se limpió una mancha de hollín de la mejilla, haciendo una mueca al oír el pulso de la máquina. Podría ser cualquiera de las dos, o todas. Moe usó poderosa telequinesis y otras habilidades mientras yo estaba bajo su control. Es muy posible que simplemente esté escondido cerca, o volando afuera, supervisando la batalla. Ben frunció el ceño. ¿Y cómo lo encontramos? No podemos, dijo Reed. Necesitamos que salga de su escondite, obligarlo a rebelarse o encontrar la manera de romper su forma de ocultarse. Natasha recargó el arma, observando las vigas. ¿Alguna idea de cómo lograr algo de eso? Chuck podría rastrearlo, pero probablemente esté ocupado. Los mutantes no pueden moverse con libertad últimamente, y él necesita proteger la escuela, dijo Logan, tras haber permanecido prácticamente en silencio hasta el momento. Clint resopló. Aunque Javier pudiera dedicarme un minuto, no voy a dispararle coordenadas a un telépata y esperar que todo salga bien. De acuerdo, dijo Steve. Lo solucionamos aquí. Tony se acercó de nuevo a la ventana reventada, siguiendo con la mirada el brillo del portal. Jarvis, dame algo que Moe no pueda falsificar. Microbarometría, dispersión de aerosoles, armónicos subsónicos, compilando. Advertencia. El ruido ambiental del campo del Tesseract está saturando la mayoría de las bandas. La tasa de falsos positivos supera el 92%. Entonces estamos jugando a ¿dónde está Wally? Con luz estroboscópica, murmuró Johnny. Ben apretó los nudillos. O destrozamos el techo hasta que la burbuja elegante lo expulse. Reed negó con la cabeza. En teoría podría funcionar, pero no es un blanco fácil. Puede moverse, incluso volar. Podría estar aquí dentro, o volando cerca, supervisando la batalla. Una risa suave y aceitosa vibró a través de las vigas del techo.
Escucha a tu superior, ronroneaba la voz de Mou, en todas partes y en ninguna. Incluso libre, el astuto cumple su propósito. Natasha se movió, tranquila y quirúrgica. Nos está provocando para que nos excedamos. Sí, dijo Logan, frunciendo el ceño. Lo que significa que estamos cerca. Clint ya tenía 3 flechas preparadas entre los dedos. Puedo preparar una red. Pulso electromagnético, sonido, destello, guiarlo hacia una esquina. ¿Hacia qué, exactamente? Preguntó Tony. No podemos identificar un truco matemático. Los ojos de Rick parpadearon. Podemos estresar su vaina. Si superponemos suficientes estímulos dispares en un volumen reducido, la microgeometría tendrá que compensar. Se engrosará en algún punto. Eso nos da un respiro. Un parpadeo es todo lo que necesito, dijo Logan, sacando las garras. Hazlo, ordenó Steve. Barton, cúbrelo. Johnny, que no falte luz. Ben, serás nuestro muro si intenta pasar. Stark, la vista arriba. Olvídalo, dijo Tony con desdén. Aunque eso podría funcionar en teoría, instalarlo requeriría equipo que no tenemos, y al menos horas, si no días, una vez que el equipo esté listo. Es inútil. La risa llenó el aire una vez más. Otra jugada inteligente, sin duda. No tienes tiempo. Ya he ganado. Basta, dijo Natasha en voz baja, tranquila, letal. Se nos acabó el tiempo. Tony miró la zumbante columna azul, la ciudad más allá, a sus amigos luchando contra un problema que no podían abordar, e hizo la llamada. No podemos resolver esto, tiene razón, pero eso no significa que no haya alguien que pueda. Salgamos a ayudar, y quizás ella pueda ayudarnos a cambio, dijo finalmente, antes de irse sin dudarlo. Capítulo 247. Cruzar el océano hacia Estados Unidos no me llevó tanto tiempo como esperaba. Era la primera vez que viajaba en mi Hadwen. No era algo que llevara a menudo, ya que era demasiado grande y llamativo para dar una vuelta casual. Pero ahora mismo, llamar la atención era justo lo que buscaba. El mundo entero observaba lo que ocurría aquí, de eso no me cabía duda. Incluso aquellos que normalmente se mantenían en secreto, como los wakandianos, observaban y probablemente planeaban entrar en la contienda. Después de todo, ya habían sido expuestos, y el mundo se cernía sobre ellos, presionándolos. Al igual que yo, querían una oportunidad para demostrar su poder, para evitar que otros los atacaran. Y al igual que yo, no querían luchar contra humanos. Esa podría ser la chispa que desatara una guerra total. Necesitaban otro objetivo, uno contra el que no se enfrentaran a represalias por atacar, pero que fuera lo suficientemente fuerte como para presumir. Y esta guerra era perfecta. Primero, tenían que ganar. Si la humanidad perdía, los wakandianos también morirían, así que sí, todos prestaron atención a esto. Desde donde estaba, podía verlo hasta ahora. El monstruo que era el ejército estadounidense estaba despertando. Este agujero negro, casi inactivo, de dinero público finalmente empezaba a mostrar sus dientes. Se convocó a innumerables militares y se desplegaron armas, pero esta era la primera vez en la historia moderna que libraban una guerra en su propio territorio. No estaban acostumbrados a preocuparse por los daños colaterales, y ahora, de repente se encontraban en un dilema. ¿Atacar su propia ciudad? ¿O esperar y desear que algo cambie? Bueno, al final su estructura de mando era de lo más pésima, así que no me cabía duda de que intentarían bombardearla. Ya lo habían hecho una vez, solo para deshacerse de los Vengadores, ordenando un ataque nuclear después de que la situación estuviera prácticamente controlada. Y esta vez, las cosas fueron incontables veces peores. Ahora bien, yo solo conocía la versión cinematográfica de esta invasión, y sí, probablemente fue limitada a propósito, pero aún sospechaba que si Loki hubiera liderado las cosas, no sería tan malo. No, esto fue malo. Mou no era como Loki. Mou no quería gobernar, solo quería matar, reducir a la mitad de la población. Y eso sí que podía hacerlo. Contra esta fuerza, la humanidad no tenía defensa. La única razón por la que no estaban ya muertos era el portal. Limitó el número de enemigos que podían pasar y funcionó como un punto de estrangulamiento, impidiendo que el ejército Chitauri descendiera por todo el mundo a la vez. Pero incluso limitados a una ubicación, pude verlos expandirse, algunos ya acercándose a los estados fronterizos. Esto ya había superado lo que la humanidad podía manejar por sí sola. Afortunadamente, no tuvieron que afrontarlo solos. Mis caballeros. Grité, mientras la luz de mi brillante Hadwen se desvanecía y el enemigo seguía avanzando. ¿Están conmigo? El viento aullaba sobre la cubierta mientras mi voz se extendía por la brillante plataforma, resonando en los cielos.
Los sellos tallados en el cuerpo de Han Wen vibraban al ritmo de mis palabras. Cada línea de luz respondía a la llamada de su amo. Y mis caballeros, mis pocos fieles, respondieron de la misma manera. Lancelot se arrodilló primero, con la espada plantada ante él. El resplandor de su armadura reflejaba el amanecer dorado de nuestra llegada. Hasta el final, mi rey. Hasta más allá, añadió Gawain, con un tono tan brillante como el sol matutino del que extraía fuerzas. El fuego de su voluntad ardía con tanta intensidad que hacía vibrar el aire a su alrededor. Bedivere estaba junto a ellos, con la mano sobre el corazón y expresión solemne. Danos órdenes, mi señor. La gente de este mundo ya ha visto suficiente desesperación. Demostrémosles que la esperanza aún responde cuando se la llama. Su lealtad conmovió incluso a este antiguo corazón mío. Una vez, hace mucho tiempo, guié a hombres en batallas por tronos y coronas. Ahora guiaba a héroes para proteger a los inocentes, y la ironía no se me escapó. Sonreí levemente. Pues que así sea. Atacamos como uno solo. Joder, sí. Gritó Mordred antes de patear, alejándose de Han Wen y levantando a Clarent mientras se estrellaba de cabeza contra un leviatán que se aproximaba. Esas enormes criaturas, del tamaño de un edificio, eran auténticas máquinas de guerra vivientes. Transportadores que transportaban soldados a través de líneas defensivas simplemente atravesándolas. Bestias embestidas, poco inteligentes, pero letales. Aunque algunos habían sido abatidos por los Vengadores, la mayoría eran demasiado fuertes como para que pudieran dañarlos rápidamente. Sin embargo, ante Mordred y Clarent, esta bestia encontró la horma de su zapato, y su espada atravesó el metal alienígena y la carne deformada. Mordred atravesó el leviatán como un cometa, y el impacto desató una violenta cascada de luz y escombros. El grito de muerte de la criatura resonó por el océano como un trueno, dispersando a los Chitauri más pequeños como si el aire mismo los rechazara. Podía sentir su euforia a través del vínculo. Una alegría desbordante y furiosa. Esa misma chispa que siempre había albergado desde el día en que incitó a Clarent contra mí. Presumida, murmuró Gawain, aunque la sonrisa bajo su yelmo era inconfundible al saltar de la cubierta tras ella, con la espada encendida. Su ráfaga solar atravesó el ala de otro leviatán, fundiendo sus placas blindadas. El monstruo descendió en espiral, estrellándose contra el océano con una columna de vapor que se elevó como incienso divino. Recuerden sus límites, grité, aunque sabía que era inútil. No lo harían, y la verdad es que no quería que lo hicieran. Esta era la clase de batalla para la que nacieron los caballeros de la ronda. Uno a uno, mis caballeros se unieron a la batalla de abajo. Bueno, no todos. Tristán no vio motivo para separarse de mí, pues su arco le permitía luchar desde allí, y Galahad, el más fuerte de todos, también permaneció allí, sirviéndome de escudo. No necesitaba protección. Como la diosa Rongominiad, era mucho más fuerte que como rey de los caballeros. Cualquier cosa que pudiera igualarme, o incluso amenazarme, estaba mucho más allá incluso de Galahad. Pero no me escucharon. Así que mientras el resto fue a ayudar a los civiles o se lanzó a la lucha, esos dos permanecieron a mi lado mientras observaba cómo se desarrollaba el caos. En particular, observé la torre Stark, el centro de todo. Pensé que podría cambiar, pero no. Esto no era solo cosa de Moe. Reed también lo había planeado, y él, naturalmente, sabría cuál sería el mejor lugar. Un lugar donde pudiera conseguir fácilmente todo lo que necesitaba y, al mismo tiempo, tener la energía. Ni siquiera su propia torre podía compararse con una alimentada por un reactor de arco. Fue uno de los primeros, aparte de los que alimentaban Albion. Después de todo, yo era la única autoridad en casa. ¿Y si hubiera dicho que un nuevo tipo de reactor sin probar reemplazaría a los antiguos? Nadie habría discrepado. Así que, a pesar de ser Estados Unidos el lugar donde se inventaron, nunca se permitió su uso completo. Stark había pasado años simplemente consiguiendo el permiso para usar uno para su torre, y esos reactores eran una maravilla. Energía limpia, casi ilimitada. Sin picos ni caídas, solo un flujo constante durante el tiempo que se necesitara. Claro, podían sobrecalentarse, pero eso no era un problema. Bastaba con instalar la refrigeración adecuada y funcionaba bien. Los grandes no eran como el que estaba en el pecho de Stark, donde colocar un sistema de enfriamiento era difícil debido a la falta de espacio, más aún porque cerré ese agujero, lo que lo obligó a hacer el reactor aún más pequeño ya que tenía mucho menos espacio. No, estaban a salvo, pero pocos querían ver a Stark al mando del sector energético. Una tontería, pero en este caso había conducido a acontecimientos que reflejaban la película. La torre Stark era la clave. Desde donde estaba, podía ver la máquina responsable de todo.
Podía ver el Tesseract, el cubo cósmico que ocultaba la gema del espacio. No entendía nada de la maquinaria, pero el cubo en sí era una maravilla. Tenía algunas similitudes con mi lanza, con Rongominia. Ambas eran anclas del espacio. La mía mucho menor, sin duda, pero también vi a través del escudo que la protegía. Era simple, solo un muro de puro espacio. De hecho, nada podría romperlo, a menos que pudiera destrozar el espacio mismo, y pocas cosas podrían hacerlo, tal vez solo Gilgamesh, con toda su fuerza, podría causar tal nivel de devastación. Cualquier otro tendría que superarlo sin recurrir a la fuerza bruta. No pude evitar preguntarme si explosión de maná, ira, me permitiría romperlo. Me dio ignorar invencibilidad. Pero no sabía si esto contaba como tal, quizás salpicadura de verano ex sería mejor. Eso sí me dio golpe seguro. Su Majestad. Siguen viniendo. Su número es infinito. La voz de Tristán era tranquila, casi inquietante, incluso mientras la cuerda de su arco vibraba como el latido del campo de batalla. Cada nota que emitía era una sentencia de muerte. Un suave zumbido seguido del estruendo de metal ardiendo y carne alienígena debajo. Infinito, murmuré. Esa palabra pierde sentido cuando se aplica a los ejércitos de las estrellas. Había aprendido mucho sobre el cosmos en Asgard, en particular sobre las fuerzas del titán loco. Que, por supuesto, incluían a los Chitauri. Eran una plaga de langostas, inagotable y bioingeniería. Barata y producida en masa. Eran prácticamente infinitos. Podrían venir miles de millones, y 1000 millones más al día siguiente, y así continuaría tanto tiempo como fuera necesario. La capacidad de desplegar un número infinito de fuerzas era lo que los hacía tan temidos. Thanos solo contaba con un pequeño grupo de guerreros de élite, su Orden Negra, pero este enjambre le permitía ser una potencia en el universo. Mi pequeño grupo de caballeros seguramente podría igualar a su Orden Negra, pero igualar a su ejército. Ni siquiera las habilidades de continuación de batalla les permitirían luchar contra todo su ejército. Parece que han fracasado, murmuré, observando desde arriba cómo el pequeño grupo de héroes se separaba de la torre. La armadura de Iron Man titilaba por los daños, el Capitán América alzaba su escudo para cubrir a los demás mientras se abrían paso entre el caos. Los cuatro fantásticos estaban con ellos ahora. Reed seguía inestable, con el rostro pálido incluso a esa distancia. El arco de Tristán volvió a zumbar, y la flecha descendió velozmente para interceptar una nave de desembarco Chitauri antes de que pudiera flanquearlos. La explosión iluminó brevemente los tejados, lo suficiente para que pudiera ver la desesperación en sus movimientos. Llevan el peso del mundo a sus espaldas, dijo Galahad en voz baja, bajando ligeramente el escudo. Sin embargo, solo son hombres. Son héroes, lo corregí. Y por ahora, basta. Hice una pausa y miré hacia arriba, al cielo, más allá del portal. Porque cuando los mortales flaqueen, los dioses alzarán los cielos. Al oír mis palabras, el cielo se iluminó con luces multicolores. Rayos tras rayos de resplandor arcoíris se estrellaron contra el suelo por toda la ciudad y más allá. Dondequiera que hubiera Chitauri, el Bifrost se abría. Nobles y valientes guerreros de Asgard aparecieron y, sin descanso, se lanzaron a la batalla, con un poderío individual muy superior al de los Chitauri. Los asgardianos, con espadas y hachas, neutralizaron el fuego láser y de plasma para aniquilar a las criaturas de metal y carne. Incluso allí, incluso en el mismo Hangwen, el Bifrost se desplomó. Al desvanecerse la luz, apareció un pequeño grupo, con Loki en el centro y Gungnir en la mano. Realmente hiciste una entrada impresionante. No sabía que tenías algo así escondido, dijo, golpeando su lanza contra la superficie de Hangwen. Bueno, nunca tuve muchas razones para sacarlo a relucir, respondí. Pero para la guerra no me guardaré nada. Cuando terminé de decir esto, disparé una docena de rayos de luz desde Hangwen, convirtiendo instantáneamente a una docena de leviatanes en polvo. Presumida, se burló, y disparó su lanza, convirtiendo a otra en polvo con tanta facilidad que hizo que los esfuerzos previos de Hulk parecieran una broma. En efecto, es la lanza del destino. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.